many years ago. Many years ago, when Vikings only used axes, okay. When Vikings only used axes, Ragnar Lothbrok invaded many cities. Okay. Ragnar Lothbrok invaded many cities and destroyed many churches. What am I doing wrong? You are not a beginner, Khalil. Pluralize the words correctly, or I'll send you a lightning strike right now. ¿Cuál fue el error que molestó tanto a los dioses? Lo que sucedió fue que cometí uno de los errores más comunes entre las personas que están aprendiendo inglés, que consiste en no pluralizar o pronunciar incorrectamente la forma plural de las cosas en inglés. Y es por eso que el día de hoy vamos a aprender cómo pluralizar correctamente los sustantivos. Tomen asiento, cojan algo para tomar, porque hoy vamos a aprender una de las habilidades más esenciales del inglés. Realmente no es algo muy difícil. Yo considero que tiene una dificultad de 1 sobre 10. El problema es que cuando no prestamos atención, podemos utilizar las palabras de una forma que suena muy mal, ya que tenemos que estar conscientes de que si estamos hablando de cosas en inglés, sea singular o plural, si por mi cabeza pasan en singular, yo tengo que expresarlas también en singular. Y si por mi cabeza pasan en plural, pues tengo que pluralizarlas en inglés también y asegurarme que lo estoy haciendo de manera correcta. Para entrar en materia, tenemos que tener muy claro que en la mayoría de los casos, esto funciona igual en inglés que en español. O sea, cuando nosotros estamos hablando sobre un auto, esa palabra auto va en singular. Pero si yo estoy hablando de dos o más, yo tengo que pluralizar la palabra auto para que se entienda que estoy hablando de varios, ¿cierto? Y lo mismo pasa con perro, perros, espada, espadas, barco, barcos. En la mayoría de los casos, esto es idéntico en inglés. O sea, one car es uno y two cars son dos. Tengo que asegurarme de también pluralizarlo en inglés y no puedo decir two car. Tengo que decir cars, ¿verdad? No puedo decir two dog, sino two dogs, two swords, two ships. Y en este caso no hay problema. La situación fastidiosa ocurre con las otras palabras que para pluralizarlas en inglés no se hace únicamente colocándole una S. Y vamos a ver ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, acá tenemos varios sustantivos. Si no saben lo que es un sustantivo, es porque no han ido a ver la clase de allá arriba en la que separo qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un verbo. Si no la han visto, vayan a verla rapidito y luego vuelvan hasta acá, porque acá tenemos varias cosas que terminan en la letra X. A todas las cosas que terminan en la letra X en inglés, para pasarlas a plural, yo no voy a agregar nada más una S. Voy a agregar ES y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense lo que ocurre acá en este ejemplo. Bring me the box. Esta frase significa tráeme la caja, ¿verdad? Y yo sé que dice tráeme la caja porque el box está en singular. Pero si yo cometo el error de hablar en plural únicamente agregando una S a box, fíjense cómo la palabra, la pronunciación no cambia. Esto se pronuncia box. Y como termina en X, termina con el sonido de la S. Y si yo le agrego una S a box, me sigue sonando box, ¿verdad? One box, two box. Eso no puede ser, porque si yo lo pronuncio así en inglés o lo escribo así en inglés, no va a haber una diferencia clara entre una caja y dos cajas. Por esa razón, todos los sustantivos
que terminan en X en inglés, para pluralizarlo, no van a llevar únicamente una S adicional, sino ES, para que sí haya una diferencia entre one box, two boxes. Una caja, dos cajas. One fox, un zorro. Y dos zorros, two foxes. No es two fox. Y un hacha, one axe. Y dos hachas, two axes. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos I received 4 boxes yesterday, ¿verdad? No es I received 4 bucks, sino I received 4 boxes. And I also hunted 3 foxes last week. And Flocky fights with 2 axes, ¿ok? Tengo que asegurarme de decir todos esos sustantivos en su forma plural y pronunciarlos correctamente para que la palabra no quede confusa con respecto al singular. Se estarán preguntando tal vez qué es lo que pasa con la palabra axe, Khalil. Axe en singular no lleva una E allí. Sí, puede ser. A veces el inglés es extremadamente ilógico. Y este es uno de esos casos. La palabra axe en singular puede ser tanto axe con X terminado en X como axe terminado en E. Las dos palabras equivalen a hacha en singular y puedes usar cualquiera de las dos. La más común es esta, es verdad. Pero al momento de pasarlas a plural no importa, porque en ambos casos, si termina en X le vamos a agregar ES, y si termina en E, le vamos a agregar una S. Así que en ambos casos, la forma plural de hachas siempre va a ser axes, ¿ok? Porque todos los sustantivos terminados en X van a llevar ES en su forma plural. Pero no son los únicos. Acá tenemos también los sustantivos terminados en CH, ¿ok? Por ejemplo, I found the church. Yo encontré la iglesia, ¿verdad? Si es una iglesia, one church. Pero si yo encontré las iglesias, no puedo decir I found the church, porque no hay casi diferencia entre church y church, ¿verdad? Tiene que ser más evidente que una iglesia es church y dos iglesias es churches, porque todos los sustantivos en inglés que terminen en CH, para pasarlos a plural, no vamos a agregar solo la S, sino ES. Por ejemplo, witch, que significa bruja, en inglés pasa a ser witches. No es witches, sino witches. Y beach, que significa playa, one beach, two beaches, ¿ok? Porque son varias. Y lo mismo con church, churches, porque son varias. No es witches, ni beaches, ni churches. Por ejemplo, those women are dangerous because they are witches. En plural, witches. My country is full of beaches. No es is full of beaches. Vikings don't like Christian churches. No es Christian churches, porque como church, beach y witch terminan en CH, llevan ES siempre en su forma plural. Continuemos. También tenemos que pasa lo mismo con los sustantivos que terminan en SH. Como por ejemplo, cuando yo froto la lámpara de Aladino y sale el genio, me dice, say your wish, si fuese uno. Pero como son varios, podríamos pensar que tendría que decir, say your wish. Pero se dan cuenta que entre wish y wish no hay mucha diferencia fonética. Por eso es que la forma correcta no es wish, sino wishes. Porque todos los sustantivos que terminen en SH también llevan ES en su forma plural. Wishes, flashes, dishes. Si es un deseo es one wish. Si es un flash es one flash. Y si es un plato es one dish. Pero al pasar a ser tres o muchos flashes o dishes, tenemos que agregarle ES a ese sustantivo. Por ejemplo,
The genie granted me 3 wishes. No, 3 wish. I saw multiple flashes, no flash, coming from the forest. Vi varios destellos de luz viniendo del bosque. I don't want to wash the dishes. No quiero lavar los platos. En plural, dishes. No es I don't want to wash the dish. Seguimos. Lo mismo ocurre con los sustantivos terminados en S. Por ejemplo, si yo quiero decir el bus llegó, ¿verdad? El autobús llegó, voy a decir the bus arrived. Pero si quiero decir los buses llegaron, los autobuses llegaron, no voy a decir también the bus arrived, ¿cierto? Porque suena igual bus que bus. Y eso no puede ser. Por eso es que tiene que ser buses. Y así con todos los sustantivos que terminen en S. One bus, 2 buses. One kiss, 2 kisses. Y fíjense que en español la palabra virus en su forma plural se mantiene igual. Un virus, 2 virus, 3 virus. Pero en inglés, virus termina en S. Por eso en inglés, varios virus es 2 viruses. ¿Ok? No todo es igual entre el inglés y el español. Por ejemplo, I have to take 2 buses to go there. Tengo que tomar 2 autobuses, 2 buses, para llegar allí. Lagertha gave me 2 kisses. ¿A quién no le gustaría un beso de Lagertha, verdad? Bueno, pero si te da 2, son 2 kisses, no 2 kiss. Y hay muchos viruses allá afuera. No es hay muchos virus, sino there are many viruses out there, porque en inglés viruses se pluraliza así. Hasta aquí todo tiene sentido, ¿verdad? Porque hay una razón fonética que determina qué es lo que está pasando y por qué tiene que hacerse de esta forma. Pero luego entramos en la parte ya más ilógica del inglés, esa parte que yo desearía que no existiera, porque empezamos ya con las reglas un poco estúpidas y un poco ilógicas. Como por ejemplo, en inglés, muchos adjetivos que terminan en O con consonante al lado, mucha atención en esa parte, como por ejemplo potato, hero y tornado. Para pasarlos a plural, vamos a agregarle ES. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el plural de potato es potatoes con ES. Y sería mucho más fácil simplemente decir potatoes sin ES y con S, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero como la regla es la regla y hay que seguirla, y como potato es una palabra que termina en, que termina en T con consonante al lado, entonces al pluralizarla va a quedar potatoes. Potatoes. Lo mismo pasa con la palabra hero. Hero es una palabra que termina en O y tiene una consonante al lado. Por ende, la forma plural de hero es heroes con ES, no solo con S. Como podemos ver acá, Marvel Heroes, ¿verdad? Y lo mismo puede ocurrir con un tornado. One tornado, pero si son varios, entonces es tornadoes con ES. Y aunque no tenga mucho sentido y tampoco hubiese un problema fonético, esta es la forma de hacer las cosas correctamente en inglés. Por ejemplo, I ate 3 potatoes for lunch. Comí 3 papas para el almuerzo. Potatoes con S. Eric the Red is one of my heroes. Eric el Rojo es uno de mis héroes. There are many... Ay, se me olvidaron los tornados. There are many tornadoes in the US. Y tengo que asegurarme de ponerle ES a estas palabras en inglés porque terminan en O con consonante al lado. Esto no sucede a todas las frases, a las palabras, perdón, que terminen en O. Por ejemplo, tenemos acá video y radio. Para pasarlo a plural, vamos a agregarle ES a estas palabras para que quede videos y radios. No, ¿verdad? ¿Por qué no?
Bueno, porque eso solo pasa cuando la palabra termina en O con consonante al lado, pero video no tiene una consonante al lado de la O. Entonces no se cumple la regla y simplemente agrego una S como si fuese un sustantivo común y corriente, ¿verdad? No es radio es, sino radios. Pero en los ejemplos de arriba, como sí hay una O con consonante al lado, D con consonante al lado, R con consonante al lado, T, entonces allí sí vamos a agregar ES en todos los casos. Y ahora seguimos con esos sustantivos que terminan en Y, con consonante al lado también. Todos los sustantivos terminados en Y, con consonante al lado, para pasarlos a plural, se borra hasta la Y se agrega IES. ¿Qué significa eso? Que acá tenemos el sustantivo city, ¿verdad? Porque estamos hablando de una sola ciudad, one city. El problema es que cuando lo vamos a llevar a plural, podemos caer en el error de decir cities. Y esto está mal, mal, mal. Porque la regla dice que si el sustantivo termina en Y con consonante al lado, y este es el caso, entonces se borra hasta la Y se agrega IES. Y la forma correcta de escribir ciudades es cities, escrito así. Lo mismo pasa con baby, ¿verdad? One baby, two babies, con IES. No vayamos a decir babies así, ok, se ve muy bonito y todo, suena maravilloso también, pero está mal. La forma correcta es con IES, al igual que enemy, un enemigo, y dos enemigos, two enemies, ¿verdad? O dos o más, enemies. Acuérdense de cambiar esa Y, o sea, borrar la Y, poner una I latina y después la ES. Yo sé que esto no es tan necesario. Si yo tuviera el poder de cambiar estas reglas en inglés y hacerlo más simple para que enemigos fuese así y bebés fuese así y cities fuese así, créanme que lo haría. Qué reglas más tontas y más inútiles y más fastidiosas. Pero bueno, ese es el inglés. Y para ser unos vikingos cultos, hay que aprender a seguir las reglas correctamente y a escribir correctamente. Si no, ¿qué van a decir de nosotros? Que somos unos bárbaros que no sabemos ni hablar correctamente, ¿verdad? Pues no. Por eso, acá tenemos varios ejemplos. France has many cities. Francia tiene muchas ciudades. My sister doesn't want to have babies. Mi hermana no quiere tener bebés. Let's take our enemies by surprise. Tomemos a nuestros enemigos por sorpresa. Esos enemigos con enemies, esos babies con babies y esas cities con cities. Porque todas terminan en Y con consonante al lado. Y luego tenemos el caso que no muchos vikingos conocen, que es el caso de los sustantivos que terminan en F o en FE. Cuando queramos pluralizar una cosa que termine en F o en FE, va a ocurrir algo bastante lógico que ojalá no sucediera. Y es que vamos a borrar hasta la F y luego vamos a agregar VES. Por ejemplo, el sustantivo wife termina en FE. Una esposa es wife. Pero cuando queremos pluralizar wife, no vamos a decir wives con S, sino que según la regla, todo lo que termine en F o en FE va a llevar VES. Y yo sé que esto no tiene sentido, pero cuando seamos como Ragnar y queramos tener varias esposas, entonces tenemos que decir I want to have two wives con VES. Y pasa lo mismo con wolf, ¿verdad? Si estamos hablando de un lobo es one wolf, terminado en F. Pero cuando son varios, ese plural de wolves se escribe así, con VES, porque la regla dice que se borra hasta la F
y se agrega VES. No vamos a decir wolves así, ¿ok? Sino que queda así. Y lo mismo pasa con thief, que es un ladrón. Ladrón se dice thief, pero si vamos a hablar de varios, entonces es thieves con VES. Yo sé que se pueden estar preguntando por la pronunciación, Khalil. Entonces esto es wolf y esto es wolves. No, porque en inglés hay un patrón muy extraño que dice que la VE suena igual que la F en inglés. Por eso en inglés decimos cosas como love, que se pronuncia love, ¿verdad? O half, que se pronuncia half, ¿verdad? O five, el número 5, que se pronuncia five, ¿verdad? No se dice five, no se dice I have money, ni tampoco se dice love, please love me, no, es love con S, porque la VE en inglés suena F. Y por eso wolf y wolves suena igual. Esta VE no suena como V, suena como F, que suena igual a si se dijese wolves así. Esta palabra que está incorrecta y esta que está correcta suenan exactamente igual, solo que una sola es la que existe. Al igual que wife, en su forma plural se escribe así, pero suena igual que esto. Lo que pasa es que esta no existe, solo existe con VES porque esa es la regla. Con los últimos ejemplos vamos a ver Ragnar had 2 wives, ¿ok? No es to wife y tampoco con F. Don't walk alone in the forest or the wolves will kill you, ¿verdad? Los lobos en plural will kill you. All thieves must be punished. Todos los ladrones deben ser castigados. Esta es la forma de pluralizar las cosas en inglés. En resumen, concluimos que si un sustantivo termina en X, CH, SH, S u O con consonante, entonces se le agrega ES al final. Si termina en Y con consonante al lado, entonces se borra hasta la Y y se agrega IES. Y si termina en F o en FE, entonces se borra hasta la F y se agrega VES. Si ustedes se encuentran con un sustantivo que no termina ni en X, ni en CH, ni en SH, ni en S, ni no con consonante, ni en Y, ni en F, ni en FE, entonces simplemente van a tratarlo como un sustantivo normal y simplemente van a agregar una S normal como en español. Pero ante esas terminaciones tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que ser conscientes de cuando estamos usando una palabra en singular para expresarla en inglés también en singular y de cuando estamos pensando algo en plural para también expresarlo en inglés de forma plural y pronunciarlo correctamente. Esto es lo que se hace con los sustantivos regulares, pero luego hay otros que se llaman sustantivos irregulares y con ellos estas normas que acabamos de aprender no nos van a servir absolutamente de nada, porque con los sustantivos irregulares no ocurre nada lógico, no hay sentido alguno que nos pueda guiar, sino que ellos son unos bichos raros extraterrestres que hacen lo que les da la gana y que para poder pluralizarlos correctamente tenemos que aprender lo que les voy a enseñar a continuación aquí en la derecha.